Les invito a que puedan tomar asiento. Bueno. ¿Este es para mí? Gracias. Bueno, ¿todavía no está? Todo. Bueno, buenos días a todos. Mientras Santi va ya preparando también el micrófono, quiero recordarles ahora, y lo vamos a enfatizar al finalizar el encuentro, para que vayamos considerando. El próximo domingo sí tenemos reunión, ¿sí? Es decir, tenemos la reunión del domingo a las 10 de la mañana. Ustedes saben que tenemos las elecciones por delante, pero igualmente nosotros tenemos la reunión. Como el colegio va a estar afectado, por supuesto, por las elecciones, solamente la actividad de los niños no va a estar allí atrás, pero vamos a reunirnos luego de haber dado el paso de votación. Nos reunimos aquí a partir de las 10 de la mañana. También recordarles que el próximo domingo, ¿sí?, nos reunimos, pero no vamos a participar de la Cena del Señor. La Cena del Señor la vamos a pasar por este mes, por el mes de septiembre, al segundo domingo del mes, ¿sí? Después lo vamos a recordar también al finalizar este encuentro. Bueno, muy bienvenidos nuevamente a todos, y abrimos la palabra de Dios, encendemos los dispositivos en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hoy vamos a estar compartiendo desde el capítulo 11, versículo 11, hasta el final del capítulo. Romanos capítulo 11, verso 11 hasta el final del capítulo. Allí tenemos este párrafo de la palabra de Dios. Sabemos que estamos párrafo a párrafo, domingo a domingo, y ya estamos alcanzando y llegando al 12, que comienza la parte más práctica de toda la enseñanza doctrinal, diríamos a partir del 12 en adelante. La semana anterior, Cristian nos compartió y había titulado el mensaje El remanente escogido por gracia. Y ese remanente escogido por gracia tiene que ver justamente con ese pueblo que Dios, llamó y apartó en Cristo Jesús, y que nosotros hoy tenemos la gran bendición, hermanos, el gran privilegio y la gran responsabilidad, al no ser judío, perteneciente al pueblo judío de la raza, somos gentiles, tenemos la gran bendición de que Dios nos haya llamado a formar parte de su pueblo, ¿sí? Hago esta mención porque ahora en la lectura es lo que en el pensamiento del apóstol Pablo, lo que él quiere comunicarnos, que tengamos muy en cuenta el gran privilegio de haber sido llamado a formar parte de su familia, de su pueblo. No somos judíos, pero el Señor nos ha escogido, nos ha llamado, mediante la fe del Evangelio, por su propia gracia maravillosa que está extendida para toda persona, para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo.
Y vamos a tener la lectura de Romanos 11, verso 11 en adelante. Dice de esta manera: pregunto entonces, ¿será que los de Israel tropezaron para caer? De ninguna manera. Más bien, su transgresión redundó en la salvación de los no judíos para que los israelitas se pongan celosos. Esta pregunta del verso 11 sería prácticamente la pregunta inicial del capítulo 11, versículo 1. Fíjense en el 11.1 ustedes, cómo comienza el capítulo, con una pregunta. Por lo tanto, pregunto, ¿acaso Dios desechó a su pueblo, a Israel? Y él categóricamente dice, de ninguna manera, de ninguna manera. Ahora, volvemos al 11, verso 11. Pregunto entonces, ¿será que los de Israel tropezaron para caer? Respuesta, de ninguna manera. Entonces acá es importante tener esto en cuenta antes de continuar la lectura, porque Dios en su plan soberano tiene muy en cuenta a su pueblo Israel. Es decir, que en el plan de salvación, Dios llamó a un hombre, Abraham, Antiguo Testamento, y a partir de Abraham y de su linaje, de su descendencia, formó un pueblo, el pueblo de Israel, Abraham, Isaac, Jacob. Por eso que el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, dice, hablando de los de su propia nación, el propio pueblo de Israel, dice, de nosotros, del pueblo de Israel, son los patriarcas, las promesas, la fe, es decir, tenemos todos los privilegios. Pero un pueblo como Israel, que tuvo todos los privilegios, desechó, rechazó al Mesías, al Cristo. Por eso que el evangelista Juan dice, a lo suyo, Jesús, a lo suyo, a su propio pueblo vino. ¿Pero qué hizo el pueblo? Lo rechazó. Dice, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Sí? Y sigue diciendo, los cuales no son engendrados de carne ni sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que creen en el Señor Jesucristo y lo reciben como su Señor y su Salvador. Pero el pueblo de Israel, dice, no creyó, rechazó al Mesías, al Cristo. Entonces, capítulo 11, versículo 11, cuando él dice categóricamente, de ninguna manera, atención acá, más bien su transgresión, es decir, la desviación, el haber rechazado a Cristo, dice Pablo, los israelitas, redundó en la salvación de los no judíos, nosotros, para que los israelitas se pongan celosos. Fíjense los términos que utiliza el apóstol Pablo, ¿no? Porque dice, para que los israelitas se pongan celosos. Acá no está hablando de los celos egoístas, sino que la idea de Pablo es que sus propios compatriotas israelitas, judíos, se despertaran a la realidad y a la necesidad de poner su fe y su confianza en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Lo que Pablo está diciéndonos con este tema de los celos, despertar a su propio pueblo con celos, es justamente que ellos puedan
tener esa necesidad que al considerar la inclusión al pueblo de Dios de los gentiles, despertar a los judíos a que digan, ¿cómo no nos dimos cuenta? Nosotros queremos creer en el Mesías, en Cristo. Seguimos leyendo, verso 12. Pues si su transgresión ha enriquecido al mundo, ha enriquecido a la humanidad, y su fracaso, el fracaso de Israel, ha enriquecido a los no judíos, a nosotros, mucho más será lo que logre su plena restauración. Noten aquí, en el versículo 12, en el pensamiento de Pablo y en lo que él va a desarrollar más adelante, él cree, y lo afirma acá la Biblia, inspirado por el Espíritu Santo, Pablo, él cree de que la inclusión nuestra de los no judíos, nosotros, cuando el Señor obre en el corazón de los judíos en el tiempo en que sea revelada la palabra de Dios, el Evangelio, y el pueblo judío en su totalidad escuche el mensaje, evidentemente va a haber un avivamiento global, y el pueblo judío, al escuchar el mensaje de Cristo, muchos de ellos van a reconocer a Jesús, el Señor. ¿Cómo sabemos esto? Porque si nosotros miramos Romanos capítulo 11, versículo 25, 11, 25, ¿qué dice ahí? Fíjense, hermanos, no quiero que ignoren este misterio. Cuando la Biblia habla de misterio, un misterio que estaba oculto, pero que ahora está revelado, lo podemos saber, podemos saber cuál es ese misterio. ¿Cuál es? Para que no se vuelvan arrogantes. Nos dice a nosotros que no nos volvamos arrogantes. Dice, parte de Israel se ha endurecido, y esto será así hasta que se haya incorporado la totalidad de los no judíos. Verso 26. Y después de eso, todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Ese todo Israel, como lo vamos a ver hoy y en el próximo encuentro que tengamos, ese todo Israel dentro del verdadero Israel, que cada israelita que tiene que escuchar la palabra del Evangelio, ese todo Israel tiene que ver con aquellos israelitas que, arrepentidos de sus pecados, confían, creen en el Señor Jesucristo y lo reciben como el Mesías, como el Señor y el Salvador. Es la obra de Dios. ¿Por qué vos estás en Cristo? ¿Por qué estamos cada uno nosotros en la fe que es en Cristo Jesús? ¿Quién nos trajo a la fe? ¿Por qué el Evangelio, la buena noticia, llegó a nuestra vida? ¿Por qué nuestras mentes fueron iluminadas? Ha sido solamente por una obra de Dios, por el acto soberano de un Dios que, por su sola gracia, siendo nosotros pecadores, el Señor vino a nuestro encuentro. Vos estás en Cristo como yo, porque el Señor, por su Espíritu, nos persuadió, nos convenció de la necesidad de un Salvador. No es que nosotros somos más o superiores al pueblo de Israel, que rechazó. No es que nosotros tenemos coronita, sino que somos salvos por pura gracia y misericordia de Dios. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, cuando Pablo argumenta todo este tema del por qué Israel fracasó, desechó al Mesías, él sigue diciendo, en el verso 12 que lo hemos leído, porque él como israelita también como judío, él dice,
Cuando sea restaurado todo Israel, va a ser tremendo cuando cada israelita que ponga su fe y confianza en el Señor, venga la salvación. Verso 13. Fíjense, el verso 13 es muy importante para que entendamos lo que les voy a decir a continuación. Hay como un giro acá de Pablo hablándonos, y él dice, ahora les hablo a ustedes. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A nosotros los gentiles, nosotros. Ahora les hablo a ustedes, a los que no son judíos. Por cuanto yo soy el apóstol de ustedes, honro mi ministerio. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo el Señor Jesús, el Mesías, cuando él iba camino a Damasco persiguiendo a la secta de los cristianos, ¿sí? Los discípulos de Jesús. Y el Señor se le reveló, el Señor se le manifestó. Él fue llamado a la fe. Y él tuvo, siendo judío, ¿no es cierto?, se rindió a los pies del Señor y él confesó, fíjense, importantísimo para que no lo perdamos de vista, para trazar un paralelo entre la experiencia de Pablo, Saulo, y nuestra propia experiencia. Inmediatamente cuando el Señor se le reveló a él, a Saulo, él le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, cuando el Señor viene a nuestra vida, cuando uno de verdad, por la gracia de Dios, nace de nuevo, uno debe rendirse plenamente al Señor. Saulo tuvo ese encuentro y él como judío, el Señor mismo lo llamó con un ministerio, con un servicio muy especial. Te he puesto para luz de las naciones. Te he puesto para iluminar a los que están en tinieblas para que se conviertan de ellas a la luz admirable. Es decir, Pablo era un apóstol enviado por Dios y su ministerio primario era los gentiles. Por eso que él aquí en el versículo 13, mírenlo, dice, a los que no son judíos, por cuanto soy el apóstol de ustedes, honro mi ministerio. Aunque, es decir, la Biblia nos da testimonio cuando habla del desarrollo de la iglesia, cómo comenzó el desarrollo y el crecimiento del evangelio en el primer siglo, se ve vez tras vez que cuando los apóstoles llegaban a los lugares, a ciertos lugares, ¿sí?, cuando iban evangelizando, ¿cuál era la estrategia de Pablo? Lo primero que él hacía en el lugar que desembarcaba era ir a una sinagoga. Los judíos, primeramente los judíos. Él iba a los judíos, primeramente porque él había recibido el ministerio hacia los gentiles. Pero él tenía en cuenta como israelita, obviamente amaba a sus compatriotas y obviamente que él iba primeramente a los judíos, a las sinagogas. Pero, ¿qué pasaba cuando él iba a la sinagoga, hermanos? Hemos leído el libro de los Hechos, ¿verdad? Es decir, cuando él iba, él presentaba a Jesús de Nazaret, el Mesías, el Cristo, el que había sido anunciado desde el Antiguo Testamento, el Salvador del mundo. Pero luego de escucharlo, el mensaje, muchos lo rechazaban. Y en la Biblia nos da testimonio, en el libro de los Hechos, que Pablo tenía que salir muchas veces expulsado de la sinagoga. Dice, bueno, cuanto ustedes como judíos no me escuchan, me iré a los gentiles. Y el libro de los Hechos dice que los sacerdotes, los judíos, se despertaban con gran celo porque se daban cuenta realmente cómo el Evangelio a través de los apóstoles iba impactando personas, familias,
Y el número era creciente, crecía la gente en la fe y muchos, inclusive sacerdotes judíos, obedecían a la fe del Evangelio, creían en el Señor Jesucristo. Muchos lo rechazaban. Entonces, aquí Pablo, cuando escribe a la iglesia de Roma, dice, yo ahora me dirijo a ustedes honrando mi ministerio. Seguimos leyendo, versículo 14 de Romanos 11, dice, yo quisiera poner celosos a los de mi sangre y de esa manera salvar a algunos de ellos. Lo que hoy yo les decía. Dice verso 15, porque si su exclusión trajo como resultado la reconciliación del mundo, ¿qué resultará de su admisión sino vida de entre los muertos? Entonces Pablo está diciendo, si la exclusión del pueblo judío que rechazó a Cristo trajo como resultado que la predicación del Evangelio a todas las naciones, no importa la raza, la cultura, no importa los trasfondos, el Evangelio es para todo el mundo, no solo para los judíos. Ellos no lo entendieron así. El pueblo judío se cerró como un gueto. Para ellos se volvieron egoístas y no captaron de que el Evangelio, la buena noticia, es para todas las naciones. Entonces, dice, si su exclusión, verso 15, trajo como resultado la reconciliación del mundo, la reconciliación para toda la persona que acepta por la fe al Hijo de Dios, ¿qué resultará de su admisión? Él está pensando en el futuro, es decir, algo de los últimos tiempos, algo que todavía tiene que venir, porque mucho pueblo judío que está escuchando el mensaje pone su confianza en el Mesías, creen que Jesús es el Mesías, que Jesús de Nazaret es el Cristo, y creen en Él, lo reciben, pero está pensando acá Pablo que va a haber un momento en el tiempo, en el reloj de Dios, que va a ser impresionante ese avivamiento y ese despertar del pueblo de Israel, y que va a poner su fe y su confianza en Jesús de Nazaret, y lo van a reconocer que Jesús es el Señor. Y se van a dar cuenta ellos, como nos tenemos que dar cuenta nosotros también, que acá lo que tenemos que poner nuestra mirada y descansar es en la persona de Jesús, nuestro Señor, y en la importancia de la fe en Él. Acá no vale los méritos, no vale la antigüedad, no vale la raza, es decir, no vale las tradiciones, no vale si soy evangélico, católico. Lo que vale es la fe en el Señor Jesucristo y nuestra permanencia en Él. ¿Por qué? Verso 16, Él nos va a decir, si la primera parte de la masa, en otra versión antigua dice, si las primicias, la primera parte, si la primicia o la primera parte de la masa, es decir, cuando Dios llamó a Abraham y a través de él, Isaac, Jacob, las promesas, la fe, si la primera masa es santa, si la primera masa ha sido apartada por Dios, que es lo que significa ser santo, escogido y apartado especialmente para estar consagrado a Dios. Si la primera parte de la masa es santa, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Él va a comenzar a utilizar la metáfora del olivo, verso 17. Presten atención al verso 17. Si alguna de las ramas
fueron cortadas. ¿Quiénes fueron cortados? El pueblo de Israel, por rechazar al Mesías. Si alguna de las ramas fueron cortadas y tú, que eras un olivo silvestre, tú que eras un olivo silvestre. Fíjense la metáfora, qué interesante. Pusimos esto a modo de ilustración. El olivo, el buen olivo, el pueblo de Israel, el pueblo judío, dice lo que vamos a leer a continuación, fueron desgajados. ¿Por qué fueron desgajados del olivo original? Por rechazar al Mesías. Pero dice que nosotros somos, dice el verso 17, olivo silvestre, el pueblo gentil. Dice que fuiste injertado en su lugar y has venido a participar de la raíz y de la rica savia del olivo. Impresionante la metáfora del olivo, el buen olivo, y creo que es muy claro esta metáfora porque nos está diciendo que nosotros, el pueblo gentil, cada uno de nosotros, es por la gracia de Dios y solamente por la gracia de Dios, no hay mérito, que con el solo hecho yo me quedo maravillado, sorprendido cuando entiendo quién me trajo a mí a la fe. Claro, uno hace su propia historia y cuántas personas han participado, uno dice de acuerdo a la mirada de cada uno, bueno, tantos oraron por uno, como te habrá sucedido a vos para que conozcas a Jesús, alguien te ha compartido la palabra, fuiste escuchando la palabra de Dios, pero ¿en qué momento vino el Evangelio a tu vida? ¿Cuándo creíste? ¿Cuándo lo recibiste a Jesús? Hermanos, creo que todos los que estamos acá, si estamos en Cristo, si le hemos conocido, a pesar de que cada uno tiene una historia distinta unos de otros, pero podemos coincidir, si estamos en Cristo, que vinimos al Señor en una condición realmente de pecado. Cuando estábamos totalmente en la oscuridad, lejos de Dios, sin esperanza. Es decir, muchos de nosotros muy afectados y atravesados por las consecuencias del pecado, otros no, pero pecadores también. Otros que han tenido la gracia de Dios, que desde muy niños creyeron en Jesús, lo recibieron a Jesús, ¿sí? Y el Señor los recibió siendo niños, como a muchos que venimos en distintas etapas, algunos más mayores, con la vida hecha pedazos por las consecuencias, ¿no es cierto?, de vivir alejados de Dios, en la ignorancia y tantas historias de fracaso, pero que el Señor en Cristo nos ha recibido, nos ha perdonado, nos ha llamado a formar parte de su pueblo, nos ha injertado como una rama, nos ha injertado al olivo, al buen olivo, al buen olivo, que es el plan de Dios desde los tiempos, desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios pensó en nuestra salvación, cuando Dios nos predestinó, cuando Dios nos llamó en un momento especial a nuestra vida, mediante el Evangelio de Jesucristo, y vos creíste porque también el Señor te tocó de tal manera para que vos creyeras en la persona de Jesús y te arrepintieses de tus pecados, y el Señor mismo fue el que te trajo a la fe y te hizo nacer de nuevo. ¿Por qué digo todo esto? Para que nosotros siempre tengamos presente que la salvación es por pura gracia de Dios y que vos y yo debemos siempre, todos los días de nuestra vida, seguir perseverando y confiando en Jesús día a día,
día a día. Es decir, porque aquel que está de verdad, como vos y yo, injertados al árbol, al olivo, que está unido a Cristo Jesús, el árbol se conoce por su fruto. Y el fruto tiene que ver con una vida, ¿sí?, que manifiesta ese verdadero fruto, que tiene que ver con una vida cambiada, con una vida transformada, con una vida apartada del pecado, con una vida que quiere y desea y anhela profundamente ser cada día como Jesús. Vivir para el Señor, apartándonos de todo aquello, ¿no es cierto?, que nos ensucia, que a Dios no le agrada, y queremos realmente vivir para Él. Cuando es así, nos damos cuenta lo que dijo Jesús: por sus frutos los conocerán. El árbol se conoce por el fruto. Y nosotros, al haber creído en Cristo, estamos injertados, ¿sí?, como una rama al olivo, al buen olivo, a la palabra de Dios, a Cristo el Señor. Entonces, pensemos en esto. Dice el verso 24: porque si tú, que por naturaleza eras un olivo silvestre, contra la naturaleza fuiste cortado e injertado en el buen olivo, con más razón estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. ¿Quiénes son las ramas naturales? El pueblo judío, que fue desgajado, que fue cortado por su rechazo de Cristo. Me confundí de versículo. Yo quería citarles el verso 17, no el 24. Dice el verso 17: si alguna de las ramas fueron cortadas y tú, que eras un olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar y has venido a participar de la raíz y de la rica savia del olivo, 18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, conviene que sepas que no eres tú el que sustenta la raíz, sino que es la raíz la que te sustenta a ti. 19. Tal vez digas, las ramas fueron cortadas para que yo fuera injertado. Y él que responde en el verso 20, de acuerdo. 19. Tal vez digas, las ramas fueron cortadas para que yo fuera injertado, es decir, las ramas naturales, el pueblo judío que rechaza a Cristo, fueron cortados para que nosotros los gentiles fuésemos injertados, de acuerdo, verso 20, pero ellas fueron cortadas por su incredulidad. Y tú te mantienes firme por la fe. ¿Te das cuenta la importancia de la fe en el Señor? La fe viva. Y tú te mantienes firme por la fe. Por lo tanto, no seas soberbio, sino temeroso. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. ¿Qué querrá decir la Biblia con esto? Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Creo de todo mi corazón lo que la Biblia afirma sobre la seguridad que podemos tener en Cristo, la seguridad de nuestra salvación en Él. Hay muchos textos en la Biblia que lo afirman. De hecho,
cuando Pablo a los romanos también, en el capítulo 8, dice, por lo cual estoy seguro, habla de seguridad, que nada nos podrá apartar del amor de Dios, ¿no? Es decir, empieza a enumerar, ni la tribulación, ni esto, ni lo otro, ni los demonios, nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay muchos textos que nos hablan que podemos, la Biblia nos da esa seguridad de que al recibir una salvación por pura gracia, es por pura gracia, no por nuestros méritos, y es imposible perder la salvación. Es imposible que un verdadero hijo de Dios pierda la salvación. Pero también la Biblia nos habla de tu responsabilidad y la mía, de permanecer en Cristo. Por eso dice que el que está injertado de verdad, nosotros, al olivo, al buen árbol, que está de verdad plantado en Cristo, resultado, va a permanecer, va a perseverar, se va a mantener firme en la fe, es decir, va a buscar la santidad, va a vivir para el Señor en toda su manera de vivir. Va a haber un fruto, un cambio, una transformación, una vida nueva. Te vas a dar cuenta cuando tenés un hijo o una hija de Dios frente a vos, porque su carácter se va asimilando al carácter de Jesús, que anda en la verdad, que no practica la mentira, es decir, que trabaja con sus manos, que comparte con el que tiene necesidad, que comparte con el hambriento, que le da vestido al que no tiene, al que tiene un corazón como el de Jesús, que lo describe todo en la palabra de Dios. Por eso es tan importante conocer a Jesús, conocer la palabra de Dios, conocer su voluntad, seguir sus pasos, y uno lo va evidenciando. Es decir, aquel que es un verdadero hijo de Dios se va a notar porque va a permanecer firme en la fe. Claro que cuando hacemos esta descripción, aquel que permanece firme en la fe y da fruto verdadero, por supuesto no escapa de lo que compartíamos hoy, de los problemas que cada uno enfrenta en la vida, las dificultades, las situaciones, las idas y vueltas, las contradicciones, las situaciones que uno va resolviendo en el paso de la vida, porque la vida y los problemas que existen en el mundo son los mismos, los problemas que enfrenta una persona que no conoce a Jesús son los mismos problemas que también nosotros enfrentamos, las mismas dificultades. Nos enfermamos, nos pasan cosas, nos vamos a morir si Cristo no viene antes. Nos enfermamos como cualquier hijo de vecino, pero la diferencia está que tenemos esperanza, que Jesús es nuestro Salvador, que es nuestro Señor, que tenemos promesas verdaderas que se cumplen y sabemos que el Señor está con nosotros en todos los momentos, en todos los tiempos, en el día bueno, en el día malo, en el día de la pobreza, en el día de la abundancia. El Señor está con nosotros, porque Él es quien nos sustenta. Recibimos la fuerza de Él, la savia de Él, si permanecemos unidos a Cristo Jesús y como pueblo gentil injertado. ¿Y cuál es la aplicación de este pasaje? Fíjate lo que vos y yo tenemos que tener en cuenta en este día. Verso 22. Aquí está la aplicación. Verso 22. Por lo tanto, ahí viene la aplicación. Por lo tanto, toma en cuenta dos cualidades del carácter de Dios. Dos cualidades del carácter de Dios. Toma en cuenta dos. La bondad de Dios. La bondad de Dios. Dios es bueno para siempre. Amén. Dios es bueno, Dios es generoso, Dios es misericordioso, Dios es compasivo.
Toma en cuenta la bondad y la severidad de Dios. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta en esta mañana? La bondad de Dios y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron. ¿Quiénes cayeron? Los que rechazaron al Mesías. En este contexto, el pueblo judío que rechazó al Mesías, al Cristo. Dice, la severidad para con los que cayeron, pero bondad para contigo, bondad para contigo. ¿Cuándo esa bondad se manifiesta? Esa bondad para contigo. Mirá, esto es fundamental, Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera también tú, yo, serás cortado. Es decir, ¿quién será cortado? Cuando alguien es cortado, en este contexto, digo lo siguiente, por lo que nos enseña la palabra de Dios. Un verdadero hijo de Dios que da fruto, que permanece, jamás será cortado. Pero si vemos que alguien es cortado, es porque jamás fue parte del verdadero árbol. Jamás. Es como dijo el apóstol San Juan. Búsquenlo. Primera Juan, capítulo 2. Primera Juan, pues tenemos que citar la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Dice de esta manera. Primera Juan, capítulo 2, verso 19. Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. ¿Te das cuenta de la importancia de permanecer en Cristo? Que permanecer en Cristo es mucho más que venir un domingo a la mañana. Es decir, es mucho más que eso. Dios mira nuestros corazones y la pregunta que debemos hacernos es, ¿estoy unido yo a Cristo de verdad? ¿Hay fruto de una vida nueva? ¿Es el Señor que de verdad me está cambiando? Yo veo cambios en mi ser, como cantábamos en algún momento. Hay cambios en mi vida, cambios de vida. ¿Hay una vida nueva o sigo siendo el mismo? Andando y practicando los mismos pecados. No hay cambios, no hay brillo en nuestra vida, no hay esperanza, verdadera esperanza en el Señor. Una vida que está unida a Cristo es una vida que permanece, que recibe por el Espíritu Santo la vida de Jesús. Es Jesús en nosotros, es Cristo en nosotros. Entonces yo ando en la vida completo en Él, completo, satisfecho en Él, en el Señor. Porque camino enriquecido en la fe del Hijo de Dios que me ama, se entregó por mí y vivo para Él. Vivo con un sentido de misión, de propósito. Camino en la vida, ¿no es cierto?, porque soy un escogido de Dios. Sé que Dios me ama, tengo seguridad en el Señor, pero camino cada día en humildad, en reverencia a Dios, orientando la vida a lo que Dios quiere. Ahora, si vivo de cualquier manera,
si me da lo mismo una cosa que otra, y estoy perdiendo ese temor de Dios y me aparto, entonces digo, bueno, esta persona no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque le da lo mismo estar con el Señor que estar en el mundo. Tiene un pie adentro y un pie afuera. Entonces, cuando uno ve ese tipo de comportamientos, entonces uno se pregunta, pero ¿esta persona de verdad ha conocido a Dios? Pero pasó por las aguas del bautismo. Pero no hay cambios en la vida. Y si no hay cambio, si no hay un fruto de vida, entonces no ha conocido a Dios. Y nos lleva a nosotros la reflexión de examinarnos a nosotros mismos, ¿sí? ¿Para qué? No para jactarnos, porque ese texto nos dice, no te jactes, considérate vos, no te jactes, no creas que vos lo lográs, porque si vos estás en el camino es por pura gracia, porque el Señor, en su bondad, en su misericordia, te llamó, te injertó, fuiste injertado. Entonces caminemos en obediencia a Jesús, permanezcamos en el camino, vivamos para el Señor en santidad y no caminemos en soberbias. Dice, para finalizar el mensaje y hacernos preguntas, dice el versículo 23, y aún ellos, el pueblo judío, pueden ser injertados si no permanecen en su incredulidad, pues Dios es poderoso para volver a injertarlos, porque si tú, que por naturaleza eras un olivo silvestre, contra la naturaleza fuiste cortado e injertado en el buen olivo, con más razón estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Nos preguntamos, ¿puede el testimonio de la Iglesia despertar en un judío devoto el deseo de conocer a Cristo? ¿Crees que hay alguien fuera del alcance de la gracia de Dios que Él ha rechazado? Si es así, ¿qué harás para cambiar esa actitud? Nos preguntamos, ¿tu vida refleja de forma tan evidente la gracia del Evangelio que otros desearían conocer a Cristo por lo que ven en vos? ¿Estás permaneciendo en la fe con humildad o te has vuelto arrogante en tu caminar espiritual? ¿Reconoces la bondad de Dios como una invitación a vivir con reverencia o la estás tomando como licencia para descuidar tu fe? ¿Crees que Dios puede restaurar a quienes han caído? ¿O has cerrado tu corazón a la posibilidad de un injerto? Claro que sí, que creemos de todo corazón que aquellos que se han apartado del camino, ¿cuál debe ser nuestra actitud? La oración, el amor hacia ellos, hacia quien sea un hijo, un padre, un hermano, un esposo, quien sea, un joven, rechazó, se apartó, oremos para que vuelva, porque el Señor es poderoso para volver a injertarlos. El Señor es poderoso para volver a traerlos nuevamente a la fe, como lo va a hacer con su propio pueblo, Israel. Por eso que la continuación del siguiente mensaje habla aquella famosa declaración de Pablo, todo Israel será salvo. Para nuestra meditación en esta semana también. Y te invito a que oremos en esta mañana agradeciéndole al Señor por su bondad y también porque su severidad nos lleva a nosotros a considerar
que hay que caminar bajo el temor a Dios, el temor de que queremos agradarle al Señor, vivir para Él, vivir en santidad, en obediencia, en humildad, considerándonos y considerando a los demás, también en sus caídas como las podemos tener nosotros, y orar para que muchos vuelvan a conocer nuevamente al Señor Jesucristo. Oremos. Señor, una vez más queremos agradecerte en esta mañana por tu presencia. Te damos muchas gracias por el Evangelio, esta buena noticia en Cristo, que tú nos has llamado, Señora, y has despertado nuestros corazones, nos has dado la fe, nos has dado todo, una salvación tan grande. Señor, ayúdanos a ocuparnos de lo que hemos recibido, a vivirla, a vivir y experimentar tu presencia, Señor, siempre en humildad delante de ti. Queremos en esta mañana pedirte por aquellos que han rechazado el mensaje, por aquellos que han estado y hoy se han apartado, que están distantes de la comunión contigo y nuestra. Pedimos, Padre, por su retorno, para que se vuelvan a ti. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que nos des a nosotros la gracia que viene de vos, para permanecer en el camino y ser instrumentos de paz, de bendición, y que al encontrarnos con tantos que en algún momento te han confesado a vos como su Señor y Salvador, puedan reconsiderar sus caminos y tú les atraigas nuevamente con cuerdas de amor. Señor, te lo pedimos todo esto y te damos gracias por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No te vayas. Gracias, Javier. Antes de que terminemos y Javier dé unos anuncios, quiero estar llamando. Vieron que los partidos de fútbol, cuando se hacen muy largos, se nos cansan los jugadores. Así que Ricky y Néstor están muy viejos. Yo voy a llamar al banco suplente, así que le voy a pedir a Franco, a Tommy, a Misa, que pasen, que ellos nos van a acompañar ahora en la última canción que vamos a estar cantando mientras Javier va dando los anuncios. Javier. Bueno, recordar, como hemos dicho al principio, próximo domingo nos reunimos 10 de la mañana. ¿Sí? No tendremos Santa Cena, sino el segundo domingo del mes. Recordemos, hermanos, que tenemos un espacio entre semana, los grupos de vida, en la pizarra a mi derecha. Allí están las direcciones, los horarios. Anhelamos y es nuestra oración que todos puedan estar participando. Y por último, también tener presente que el sábado 11, Roberto, ¿verdad? Sábado 3. Ahí está. El sábado 13 de septiembre tenemos un encuentro zonal de hombres en San Miguel del Monte. Sábado 13, un encuentro zonal de hombres en San Miguel del Monte. Ustedes saben que el Ministerio Nacional de Hombres es muy importante, aquello que hemos participado en otros momentos, y es muy interesante pasar un sábado distinto en esta oportunidad en San Miguel del Monte, y hay varios de los varones que van a estar viajando. ¿Sí? ¿Qué tenemos que tener presente cada varón que quiere viajar el sábado 13? Primero, se pagan 15.000 pesos cada uno. Viajamos a San Miguel del Monte, pasamos el sábado allí, compartiendo con distintas congregaciones, compartimos un rico asado, y necesitamos nosotros aquí en la iglesia varones que tengan vehículos, que tengan disponibilidad de un vehículo para llevar a otros varones que quieren ir, pero no tienen quien lo lleve. Así que si vos tenés un vehículo, querés disponerlo, después se reparten los gastos. Sábado 13 tienen que contactar allí a Roberto Ramos, ahora al finalizar la reunión, y decirle: yo pongo mi vehículo para el sábado 13 para llevar a 2 hermanos, 3 hermanos. Así somos muchos en representación de esta congregación. Así que, dicho esto, dejamos aquí adelante a nuestros hermanos.
Vamos a terminar este tiempo con una última canción, ¿sí? Con mi banco de suplentes de músicos, así que les pido que nos pongamos de pie. Y vamos a acompañar todo con las palmas. ¿El sonido? A ver, ¿tienen sonido? Bien, bien. Vamos. 1, 2, 3. La única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Y eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, y eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La vamos a volver a cantar de nuevo. Pensá en esto, que Él es el único motivo de nuestra adoración en esta mañana. Vamos. La única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. Y el único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Y eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, y eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Gracias, hermanos, por haber participado hoy en esta mañana. Que el Señor los bendiga y buen domingo. Gracias. Muy bien.